señal. Así que voy a mantener precisamente la cámara apagada para mejorar mi conectividad. Así que vamos a esperar unos minutitos para partir, para que ingresen más de sus compañeros. Y ya partimos con la tercera clase del día de hoy. Profe, es que en el WhatsApp habían puesto el link para la clase de hoy, habían puesto a las 5:30. Entonces quizás por eso falta que se conecte más gente. Sí, sí. Pero de todas maneras los primeros 15, 10 minutos yo lo ocupo para hacer repaso, así que ahí no vamos a tener problema. Ya, vamos a comenzar esta clase, la tercera clase, que tiene que ver con hospitalidad. ¿Me indican si es que se ve bien la pantalla, si se escucha bien? Se ve súper. Así es, se ve bien. Ya, muchas gracias. Se ve bien. Ya. Gracias, gracias. Bueno, haciendo un repaso de la clase número 2, que estábamos hablando sobre experiencias turísticas, hablábamos, ¿cierto?, sobre que una experiencia turística estaba compuesta por 3 elementos: el turista, el entorno, ¿cierto?, donde está la industria turística, y este tercer elemento donde están los estímulos, ¿ya? Ahí les mostramos más adelante la rueda de emociones en la cual podemos considerar algunas de aquellas para generar estímulos en este turista. Obviamente, integrado con la industria para que pueda tener una experiencia memorable, ¿cierto? Hablábamos sobre el turista, los diferentes estímulos y la industria del turismo y el entorno, donde cada uno es importante, cada uno tiene un rol
diferente, ¿cierto? Y que va a contribuir de sobremanera a la experiencia turística integral. Hablábamos sobre que hoy en día la economía tiene un alto valor, el tema de la experiencia. Ustedes pueden evidenciar en distintos productos que le han incorporado el componente de la experiencia, de que hay una historia atrás de los productos, hay una narrativa, no es solo el producto por sí solo, sino que hay algo más y que tiene que ver con la experiencia. Hablábamos sobre que el turista lo que está buscando es recuperar la autenticidad, lo que es real de los destinos. Yo les comentaba que en muchos lugares se está estandarizando, principalmente en la artesanía. En algunos lugares, lamentablemente, se ocupa las culturas ancestrales como parte del show turístico. Siempre les mencioné de que a mí me da pena en Chiloé cómo se utilizan ciertas tradiciones en beneficio del show turístico que normalmente lo hacen los programas de televisión. La idea es que el turista busca recuperar la autenticidad, las cosas reales, las historias de los lugares, porque esto va a ser obviamente transformador, porque un viaje en sí transforma. Hablábamos sobre que hay que poner en foco al turista, no hay que perder de vista al turista, de conocerlo, de tener la oportunidad de ir conociendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, que le llamamos nosotros, cuáles son sus dolores para poder ofrecerle algún analgésico a través del turismo. Hablábamos sobre esta pirámide, sobre los productos tienen que ser funcionales, tienen que servir por lo que fueron creados, los servicios, tienen que tener esta componente de confiabilidad, de que se usen, eh, pero hoy en día, con mayor razón, el tema de la confiabilidad, de que no me enferme, de que tiene que ser placentero hacer uso de aquel producto o servicio. Y que entregando un valor agregado, este producto puede ser sobresaliente. Hablamos sobre este mapa de empatía, donde nos da la posibilidad de ir conociendo a nuestro usuario, a nuestro cliente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que ve, qué escucha, qué dice y hace en público, cuáles son sus dolores y cuáles son las cosas que para este cliente o esta persona serían ganancias, ¿ya? Hablábamos sobre, le dábamos un ejemplo de esta mujer que podía ser pro cuidado del medio ambiente, de no contaminar, ¿cierto? Que eso es lo que piensa y siente, lo que realmente le importa, por lo tanto, lo que está viendo en su entorno son este tipo de actividades donde yo pueda reciclar, pueda reutilizar, eh, pueda darle una segunda vida a algún producto. Por lo tanto, sus amigos más de seguro son en la misma línea. Debe estar bombardeada con productos o mensajes que es la oferta del mercado que está relacionado con esto. Lo que está escuchando precisamente debe ir en la misma sintonía y lo que tiene que hacer en público, más seguro es precisamente reciclar, va a tener contenedores para reciclar, va a tener quizás muchos productos reutilizados, ¿sí? Por lo tanto, su vida va a girar en torno a eso, sus dolores van a ser precisamente contaminar, ensuciar, y cómo ganaría esta persona, obviamente es entregándole estos tipos de actividades que sean pro no contaminante, pro cuidado del medio ambiente. Y yo les daba un ejemplo con el parque Willow Willow, que al momento de que uno ingresa, a los niños le entregan una bolsita de papel para recoger la basura que encuentren en el sendero. Y al final del recorrido le entregan una chapita donde ellos son distinguidos como
cuidadores del medio ambiente o algo similar. Entonces los niños se sienten ahí, pero superhéroes, y andan todo el recorrido buscando basura. Entonces es una muy buena idea para este tipo de personas que andan preocupadas de no contaminar, de no ensuciar, etc. Para ella obviamente es un valor agregado, y que es una ganancia, digamos, a este dolor que tiene ella. Y así como ella, debe haber un segmento muy, muy similar con ideas similares como con este denominador común. Y este mapa de empatía precisamente sirve para aquello, para conocer a nuestro usuario. Hablábamos también sobre que el cliente, el turista, no solamente hay que preocuparse durante su viaje, sino que también el antes. ¿Por qué? Porque allí genera expectativas, allí genera motivaciones, genera deseos. Por lo tanto, allí también tenemos que estar preocupados, que sus expectativas sean después correspondidas, ¿cierto? Y si hay una sobreexpectativa, poder ajustarlo en algún momento. Porque durante se va a generar la percepción y la interpretación. Ahí va a estar ya consumiendo el producto in situ. Va a estar haciendo carne, ¿cierto? Lo que vio de manera intangible, ¿ya? Y después, obviamente, ahí se va a generar la memorabilidad y la satisfacción de su experiencia turística. Ahora, esperar que efectivamente sea memorable y satisfactoria, y no al contrario que sea una película de terror en la cual yo quiera definitivamente olvidar. Por lo tanto, toda esa experiencia estaba en nuestras manos porque nosotros diseñamos en base al design thinking, ¿cierto? Estas diferentes etapas que sirven para diseñar, pero pensando, centrado en el usuario. Hablábamos sobre comprender el problema, poder observar al usuario, sacarle la información necesaria para poder generar un punto de vista y así, a través de la lluvia de ideas, idear una posible solución, generar un prototipo y luego testear para volver a, volver a modificar esta idea inicial. Pensando que cuando usted vaya a quién voy a mandar a Spence o mandar al Yo pensaba que estaba diciendo algo respecto a la clase. Sí, sí, te entiendo. ¿Cómo poder llegar a Ahí sí. Está hablamos sobre que existe un manual que está en la Subsecretaría de Turismo. Ahí hay distintos manuales, y hay uno de aquellos donde precisamente está el manual del diseño de experiencia, que está basado en el design thinking, donde existen todas estas etapas donde hay que conocer al público, el entorno, la competencia, las diferentes acciones y roles que tiene que tener el personal. Hay que diseñar los lugares, ¿cierto? Para que tengan un contenido en concordancia con la experiencia turística. Hay alguien que se le está abriendo el micrófono ahí. Hablábamos también sobre esta curva dramática que es muy relevante poder determinar con sus distintos episodios, y nosotros poder determinar en qué momento va a ser el clímax de esta experiencia. Si va a ser al inicio, va a ser distintos clímax, si vamos a tener más de uno, nosotros lo vamos a definir y en qué episodio y en qué momento va a ocurrir eso. Y nosotros vamos definiendo eso. ¿En base a qué? Al conocimiento que tengamos al usuario. Puede que nosotros determinemos por nuestra parte que eso les va a fascinar y resulta que por desconocimiento del usuario puede que precisamente no le fascine. Como alguien dio ahí
un ejemplo de que en vez de bolsas de papel entreguen bolsas plásticas. Entonces quizá una persona podría considerar con que cuando le entreguemos estas bolsas para la recolección de su basura, vamos a generar esta reacción. Resulta que bolsas plásticas no tiene nada que ver con una persona que quiere cuidar el medio ambiente, porque sabe que una bolsa plástica es contaminante y se demora muchos años en degradarse. Por lo tanto, esta clímax tiene que ser pensado en el cliente, y ahí para eso está el mapa de empatía. Hablábamos sobre esta esta rueda de emociones de Robert Plutchik, donde nosotros podemos tomar cualquiera de estas emociones y transformarlas en sensaciones para que el turista viva una experiencia memorable. Y finalmente vimos también esta herramienta que es el mapa del cliente, donde podemos ir evaluando. Es muy importante evaluar, testear, y donde podemos ir evaluando precisamente cada episodio, si es positiva, si es negativa, con la finalidad de retroceder al paso donde podemos mejorar. Siempre hay que estar evaluando para que sea una mejora continua, ¿ya? Estaba otro ejemplo donde estaba súper fácil todos los episodios, y la experiencia es positiva, la experiencia es negativa, y obviamente las negativas poder transformarlas en positiva. Puede ser algo un detalle muy pequeño que no tiene mayor costo y podemos revertirlo de sobremanera, quizás con comunicación. Bueno, eso fue el repaso. Lo que vamos a ver ahora es el tema de la hospitalidad. Recién estábamos en las 2 primeras clases sobre la experiencia, centrado en el turista, centrado en el cliente. Lo que vamos a ver ahora es desde la otra vereda, desde nuestra vereda. Nosotros como anfitriones, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Ya? No pensando en el cliente, o sea, siempre pensando en el cliente, pero antes era ponernos en el zapato del cliente, de cómo él lo vive, de cómo podemos generarle emociones a esa persona. Ahora es lo que nosotros hacemos para que el cliente se sienta bienvenido, ser un buen anfitrión. Existen estos manuales que están en la Subsecretaría de Turismo, están disponibles para la descarga de cada uno de ustedes. Existen estos 3 manuales de alojamiento turístico, de alimentos y bebidas, y el de operadores turísticos, cada uno con sus distintas facetas, siempre con la finalidad de poder ser un buen anfitrión. Así que ustedes lo pueden descargar. Hay cosas que yo tomé de ahí, hay cosas que yo ya tenía preparadas con antelación. Entonces, la primera imagen es esta, ¿ya? Y que tiene que ver con darle felicidad a nuestro cliente. Generarle una sonrisa. Poder generar un bienestar en nuestro cliente. Que quiere vivir una experiencia y que sea memorable, que está buscando lo auténtico. Todo eso. Pero nosotros en definitiva queremos esto. Queremos generar sonrisa. Ser una productora, una fábrica de sonrisa. Ustedes saben, y ahí dejo abierto el micrófono, ustedes saben cuántas veces se ríen los adultos. ¿En un día, en una semana, en un mes? ¿Cuál es la...? ¿En un día? ¿En un día? ¿4 veces? ¿5 veces? No sé. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Les doy de referencia. Los niños se ríen entre 350 y 400 veces al día. Parece que soy depresiva entonces.
30. 50, dijo. 30. 30. Los adultos nos reímos entre 15 a 20 veces diarias. Promedio. ¿Ya? Promedio. Y eso es deprimente. Nosotros en nuestro sector quizás vamos a ver más gente sonriente porque está con una actitud diferente, ¿cierto? Que es pasarla bien. Pero en el día a día, en un ambiente normal, los adultos nos reímos entre 15 a 20 veces. Y la risa genera mucho bienestar. De hecho, la risa es generadora de las hormonas de la felicidad. No sé si lo han leído o lo han escuchado. Profe, hoy día en San Pedro de Atacama no se está riendo nadie, te digo. Exacto, exacto, porque tienen un tema muy complicado por el tema económico. Y no solamente en San Pedro, sino que a nivel nacional. Y no solamente el turismo. Hay otras actividades también que la están pasando bastante mal. Los del área de salud tampoco la están pasando muy bien. Pero no por tema económico, sino que por cansancio, digamos. Pero la sonrisa, volviendo al tema de la hospitalidad, la sonrisa genera estas hormonas que son de la felicidad, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina, y que generan un bienestar, una felicidad que no es permanente. La felicidad siempre es temporal. Porque cuando nosotros viajamos, ¿cierto? Somos de cierta manera felices en ese momento, pero ya pasado el viaje ya queremos otra cosa. Nos compramos un auto y al día siguiente queremos otra cosa. O nos compramos un televisor, no sé, de X pulgadas y al día siguiente ya queremos una más grande. Entonces, las felicidades son momentos. Son momentos porque nuestro cerebro en sí está, por genética es así, por supervivencia, digamos. Donde siempre está en alerta de nuevas cosas. Y así lo manifiesta José Pérez Fernández en su documento Gestión por Proceso, que dice que hay que partir de la convicción de que el cliente, como ser humano que es, fíjense, hace la salvedad, como ser humano que es, raramente estará del todo satisfecho. Porque somos, per se, un ser que que quiere más. Por lo tanto, ahí cabe una oportunidad, porque ahí está el reto, ¿cierto?, de superación del proveedor. Donde podemos ahí, en este delta, en esta brecha que existe entre la satisfacción y la insatisfacción, poder llegar con algo. Ahora es relevante conocer a nuestro cliente. Pero aún así, va a estar insatisfecho. No va a estar del todo satisfecho. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Les muestro estas imágenes, que es de un restaurante que se llama Benihana. No sé si lo habían visto antes. Benihana hoy en día puede tener una alta oportunidad, porque precisamente trata sobre mesas grupales donde el chef les prepara en vivo y en directo las comidas, ¿cierto? Siendo el chef un poco malabarista también, porque muestra
no sé, pone un huevo y el huevo resulta que lo utiliza como, lo echa a volar con distintos cuchillos, lo mete en la gorra. Es un poco un entretenedor de los comensales, pero lo está haciendo en vivo y en directo. Y hay distintas mesas que están separadas, ¿ya? En este caso hay tres mesas, tres chefs para tres grupos distintos. Entonces, eso un poco es la experiencia que le puede ofrecer Benihana y que hoy puede tomar relevancia en los servicios de alimentación, dado que hay tanta desconfianza. Ahora, Peter Drucker, más de alguno de ustedes lo debe haber escuchado, Peter Drucker menciona que un buen producto no es el que cumple con una determinada especificación, sino el que es bien recibido por el cliente. ¿Qué opinan de aquello ustedes? Un buen producto no es el que cumple con una determinada especificación, sino el que es bien recibido por el cliente. Un buen producto es el que es bien recibido por el cliente. ¿Qué opinan? Ahí está dado lo que tiene que ver con la expectativa. ¿Ya? Si logramos la expectativa de un buen cliente o sea, un buen producto para el cliente. Les puedo contar una historia y que me hizo acordar a esta frase hace un tiempo atrás. Me tocó, por distintas situaciones, estar en una cena en la cual fui invitado y que habían muchos entre autoridades, empresarios, académicos, profesionales, etc. Me tocó compartir la mesa con un señor que es Product Manager de la Viña Dal Bosco, un vino. Bueno, y él, dentro de la conversación, me dice, ¿y qué vino te gusta a ti? Bueno, yo le dije, ¿me va a creer? Yo le dije, soy súper ignorante en temas de vino, pero a mí me gusta el Carmener. Ya, me dijo, bueno, yo soy el Product Manager de la Viña Dal Bosco, levantó la mano y llamó al garzón, y la empresa estaba auspiciando esa cena. Y le pidió al garzón traer las diferentes variedades que habían llevado a esa cena. Me dijo, ahora va a probar diferentes variedades. Y llegaron los vinos, los probé, la mayoría, y al final me pregunta y me dice, ¿y cuál te gustó? Yo le digo, me sigo quedando con el Carmener. Y me dijo, ¿tú sabes cuál es el mejor vino? Le dije, dígame usted, porque yo soy, insisto, ignorante en el tema de los vinos. Me dijo, el mejor vino va a ser el que te gusta a ti. Yo te puedo ofrecer un reserva, no sé qué, no sé cuánto, que estuvo en una barrica de roble americano, etcétera. Pero el mejor vino es el que te gusta a ti. Entonces, me hizo mucho sentido cuando leí esta frase de Peter Drucker, porque puede tener una determinada especificación, pero para mí fue el vino Carmener el que más me gustó. Y ahí va a estar determinada también la calidad. Quizás nosotros podemos llegar a determinar procesos de calidad, ¿cierto? Pero quien determina al final la calidad de un producto va a ser nuestro cliente. Quiero mostrarle, respecto al tema de hospitalidad,
2 videos y los vamos a comentar. A ver qué opinan ustedes. Ahí voy. Optimizar video. Hola, buenas tardes. Bienvenido al sistema informatizado de venta de billetes de avión. Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Su punto de destino es Pontevedra. ¿Es correcto? No, Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino es Logroño. ¿Qué es? Mírame, se me está echando el... Su punto de destino es Lanzarote. ¡Que no! ¡Que no es Lanzarote! ¡Que me tenéis hasta la... Su punto de destino es San Sadurní de Noya. ¡Que no, coño! ¡Hija de la gran... ¡Asquerosa! ¡Hija de... Operación realizada. Su punto de destino es Logroño, pasando por Calcuta, Reynosa, Canberra. Gracias por utilizar este... ¿Qué les parece? ¿Comentarios? ¿Lo han vivido antes? ¿No lo han vivido? Sí, sí, lo hemos vivido, profe. Buenas tardes. Hola, Mike. Bueno, es todo eso también de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Y a veces sucede lo que ocurrió en el video. Eso más que nada. Yo lo había vivido antes, sí, ese tema de buscar en el teléfono con la famosa, ¿cómo se llama la que tiene el iPhone? Siri, Sí. ¿no es? Y es un poco ahí, se vive ahí, o cuando uno quiere buscar una calle y manda, qué sé yo, a España, a Santiago, y a veces ocurren ese tipo de cosas. Exacto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Una máquina no va a poder reemplazar a un humano, yo creo. Nunca. Esperemos. Sí. Bueno, es una de las cosas que yo le mencionaba al inicio del curso, ¿cierto? Que son actividades que realizan las personas, y ahí yo creo que son servicios de persona a persona. Sin embargo, cada vez estamos haciendo uso de herramientas tecnológicas para responder automáticamente, donde lo estamos haciendo no solamente las grandes empresas, ¿cierto? Yo justo el día de ayer compré un gas y lo hice todo vía telefónica, marcando numeritos. Ya tienen todos mis datos, por lo tanto tenía que elegir el galón de gas, que era el número 4, y me mencionó que se iban a demorar 20 minutos en llegar, porque ya tienen registrada mi dirección, mi root, todo, de hecho, hasta el descuento. Y todo fue automatizado. Y eso, claro, uno lo ve en empresas como Lipigas, quizás como Movistar, BTR, no sé, que tienen plataformas totalmente automatizadas. Pero también lo están haciendo, y yo les parece que se los comenté a ustedes,
lo están haciendo las empresas chicas o medianas, donde yo les comentaba que a través de Facebook me apareció un mensaje de un glamping. No sé si ustedes conocen el concepto de glamping. Sí, profe. Sí, es un Camping de lujo. Un camping de lujo. Y que nosotros, yo había escuchado en el norte, había escuchado en la Patagonia, pero no había escuchado uno en el Valle del Elqui. Y apareció uno en... Se llama Elqui Domos. Ese es un glamping. No. O sea, ellos tienen domos, ¿cierto? Que tienen vista hacia el cielo. Pero apareció otro donde está cercano al río y hay pozas del río Elqui. Ese no lo conozco. Hace 3 meses, que más o menos, 2 meses que me llegó una publicidad a través de una página por Facebook y que pedía información y reserva a un WhatsApp. Y yo hice lo que me está diciendo la empresa, que fue mandar un WhatsApp preguntando por más información, por valores, etc. Insisto, es la primera vez que yo veía un glamping acá en la región. Aparte de Elqui Domo, que estos eran carpas, digamos. Y ya llevo 3 meses que no me ha respondido. 3 meses. Y hace 2 semanas volvieron a publicar la información sobre el glamping y se llenó de unos 200 mensajes, y de esos 200 mensajes, 150 tenían que ver con, pero favor respondan los WhatsApp. ¿Para qué publican si no responden a través de WhatsApp? Si no responden por Facebook, o sea, si no responden por WhatsApp, respondan por Facebook, pongan más información, pero 150 mensajes eran de reclamo. Entonces, insisto, las más chicas también están haciendo cosas automatizadas, donde uno manda un mensaje por el Facebook y ya aparece una respuesta automática. Ese no es el problema. se llama chatbot. Chatbot. Entonces, la idea es que nosotros, si lo vamos a hacer, lo gestionemos de buena manera y que no sea totalmente impersonalizado. Les voy a dar este otro ejemplo. Buenas tardes, bienvenido a Movistar, habla Matías Herrera, con quien tengo el gusto de hablar. Con Luis Herrera. Mire, Luis, ¿en qué le puedo ayudar? Yo pagué el celular a las 4 de la tarde y todavía no tengo esto. ¿Sabes Luis, ¿cuál es tu teléfono? El 953 6844. A mí me tiene lleno porque para cortarlo ustedes son, pero mandado a hacer, pero para darlos cuando corresponde no son. Disculpe. Disculpe, gol de Chile. Gol. Ya, bien. Ya, disculpe. Está, no sé, usted sabe, ahí. Disculpe, don Luis. Don Luis, su teléfono es el 953. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿A nombre de quién está el equipo? ¿A nombre mío? ¿A nombre de usted? ¿El Ruth? ¿Sí? Manténganse en línea. Disculpe, don... Es la emoción. Le vamos a reponer el servicio a Luis, manténgase en línea. Claro, porque ya usted canceló a las 4.
a las 5:13, pero de todas maneras debería habérsele repuesto el servicio, ya, pero dentro, a ver, espere hasta las 9, ya, y nos vuelve a llamar, porque si dentro de las 9 no se le habilita el servicio, ya, usted tiene derecho a pedir que se lo repongan, ya, porque no... Está muy malo, ¿ah? Está muy malo porque para cortarlo son mandados a hacer al tiro, pero cuando están pagados no es lo mismo. Entonces quiere decir que no están bien, pues. Es que son 2 horas como máximo, ya, pero ya dentro de las 8, por ejemplo, ya póngase usted la cargó a las 5, dentro de las 8 ya debería llegarle la habilitación del equipo, ya. Es Ya. por el sistema lo hace Por el automático. partido, por el partido, lo vamos a ver por el partido. No, lo hace automático, ¿ya? Ya. Y tiene que, solamente si es que no se le llegara a cargar, tiene que volver a llamarnos para que nosotros le repongamos el servicio, nosotros mismos. ¿Ya? Correcto. ¿Le queda clara la información, don Luis? No, eso no. Gracias por llamar a Movistar, que tenga una muy buena tarde. ¿Qué piensan? Eso es porque don Luis contrató un servicio compartido. Es obvio, es así. Bueno, ahí hay 2 cosas. Ahí falló el CRM de la empresa, de la telefónica, porque, o sea, la empresa de telefonía, porque en general hay un script completo, los scripts están hechos para ir respondiendo la situación. Obviamente, la persona que está aparte de la empresa, el tipo estaba viendo el partido, estaba en otra, le preguntó 20 veces cosas que no debería haberlo hecho, así que eso es claro, y eso responde a que obviamente es un mal servicio al cliente finalmente. Claro, totalmente, pues se siente obviamente la frustración, el no ser escuchado, el no tener una solución, o sea, no identificó ninguna, no fue empático, no solucionó nada. De hecho, en alguna oportunidad dice, se lo vamos a habilitar y después lo tramita nuevamente. Le pide volver a llamar. El tipo se está riendo, ¿no? Claro, entonces es una sensación de frustración, totalmente. Entonces, igual le dijo llama a las 9 porque, profe, igual le dijo llama a las 9 porque a las 9 terminaba el partido. Claro. Entonces, hay varias cosas que suceden pero muy habitualmente. Y eso tiene que ver con el tema de la comunicación. Yo estas láminas que yo les voy a presentar, la idea es que ustedes lo puedan interiorizar de cómo están haciendo sus cosas, ¿ya? Es importantísimo en la hospitalidad el tema de la comunicación, donde están estos elementos y que a veces se nos pueden olvidar y que no solamente van a servir para el tema de comunicación en nuestra empresa, sino que a nivel de familia, con sus parejas, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Cuando nos damos cuenta de que de repente hay un conflicto y es por un tema comunicacional. Y es porque en algunos de estos elementos hubo ruido. Entonces, entender de que hay alguien que envía un mensaje y que obviamente se lo estamos enviando a alguien para que lo reciba. Sin embargo, no es tan directo, porque tenemos que tener en cuenta también el contexto, que es el lugar en donde se lleva a cabo ese proceso comunicativo. Ahora, en este momento, nosotros estamos a través de una plataforma donde el contexto, ¿cierto? Depende de la estabilidad de mi conexión, la estabilidad de la conexión de cada uno de ustedes. Porque si falla, el mensaje que yo les quiero enviar va a llegar de mala manera. Entonces, si hay un hijo que nos quiere hablar a nosotros y resulta que nosotros estamos trabajando, estamos en una reunión, el contexto es malo, ¿cierto? Por lo tanto, el mensaje que me está enviando mi hijo no lo voy a recibir de buena manera.
Con nuestro cliente sucede lo mismo. ¿Ya? Y ahora tenemos distintos canales. No es solamente el canal de presencial, sino que tenemos redes sociales, tenemos mensajes de texto, tenemos WhatsApp, tenemos páginas web, etcétera. Tenemos un sinnúmero de canales que podemos enviar un mensaje. Y ahí también está cómo yo codifico este mensaje que quiero enviar, si está con las palabras correctas, si no está con las palabras correctas. Hoy en día somos una sociedad diferente, por lo tanto, tenemos que ver cómo elaboramos ese mensaje. ¿Ya? Entonces, existen una cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de emitir este mensaje. ¿Para qué? Para que llegue de buena manera a través de un determinado canal, un mensaje bien construido. Ahora, si llega de mala manera es porque hubo ruido entre medio. Y tenemos que hacernos cargo de ese ruido, o tenemos que limpiar este ruido, ¿ya? Para precisamente se genere una buena comunicación. ¿Ya? Y en este caso del partido de fútbol, precisamente había mucho ruido, donde el emisor del mensaje, entre medio, había mucho ruido para que le llegue como corresponde al receptor. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de elementos precisamente para generar un buen proceso comunicativo. ¿Ya? Donde hay que procurar el entendimiento o la decodificación, ¿cierto?, de este mensaje. Y aquí yo les presento un ejemplo irrisorio, ¿cierto? Donde una persona le está diciendo, la comunicación lo es todo. ¿Qué? Donde hay mucho ruido entre ellos, ¿cierto? Porque no puedo entender lo que le estaba diciendo el emisor. Y en el caso de la prestación de servicio, se manifiesta de múltiples maneras. Si un turista llega a un lugar, a un determinado destino, y pregunta, ¿qué puedo hacer? Y sucede mucho de que hay personas que dicen, en realidad no tengo idea qué se puede hacer acá. O soy nuevo, típico. No, soy nuevo yo, entonces no sé qué se podrá hacer. ¿Dónde me puedo alojar? No sé. En realidad no sé. ¿Cuál es la comida típica? ¿Cuáles son los lugares más concurridos por los turistas? ¿Para ir o para no ir? Entonces, ahí hay un proceso comunicativo, ¿cierto? Donde me están dando a conocer de que si no sabe todas esas cosas, son malos anfitriones. Me están mandando un mensaje de que el destino no era tan expectante como el que yo me había hecho. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. No es solamente la llamada de teléfono o el chatbot, ¿cierto? O automatizar, sino que todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con ser un buen anfitrión, de entregar una buena hospitalidad. Y ahí la calidad en el servicio principalmente requiere cubrir estos elementos, transmitir una actitud positiva hacia los demás. Identificar las necesidades, pero no solamente identificarlas, sino que ocuparse de las necesidades de las personas. Y saber que hay un número importante de clientes que regresan. Y si no son ellos mismos, van a ser por
porque los recomendaron, porque los amigos hablaron bien de cierto lugar. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de aquello. Algunas recomendaciones para ser hospitalario. Bueno, ahí ya lo habíamos mencionado, la actitud. Tener una actitud positiva. De proactividad, ¿cierto? De ser servicial. Porque si nuestra actitud no es concordante y andamos arrastrando los pies, o que hablamos desganados, que andamos con flojera, pucha, nuestra actitud es mala. ¿Sí? Porque si uno anda contento, y ahí me vuelve la imagen de la sonrisa, si uno anda contento, la otra persona se extraña y por lo menos sonríe. Porque acá, como dice la Pilar Sordo, y me van a disculpar, por favor, la palabra, pero no la emito yo, la dice Pilar Sordo, acá se fomenta el cara de poto. El estar enojado, el que anda riéndose, no, pues es poco serio, ¿cierto? Porque la risa abunda en la boca de los tontos. Entonces, si es pesado, lo toman en cuenta. Pero el que anda así con risa, no, pues, no tanto. Entonces, la actitud que uno proyecta también depende de si yo estoy a gusto en mi trabajo. Porque si no estoy a gusto, es como que, otra vez tengo que abrir esta cuestión. Ahí viene otro. Entonces, actitud. Y normalmente en turismo hay que tener buena actitud, porque la gente lo quiere pasar bien, va a pasarla bien. Mala actitud ha tenido todo el año, en sus trabajos, con estrés, ¿cierto? Pero en vacaciones la actitud tiene que ser todo entretenido, tiene que ser simpático. Apariencia, también. Es otro elemento a considerar, la apariencia. No hay una segunda oportunidad. Porque si vamos a un restaurante y está la mesa sucia, el garzón está sucio, desaseado, la cocinera que se pasea por ahí anda sucia, no, nunca más. Nunca más. Por lo tanto, no va a haber una segunda oportunidad. Por lo tanto, se transforma en esencial dar una buena impresión a la primera. La imagen, ¿cierto? Que nuestro furgón esté limpio, nuestro conductor esté aseado, que esté ahora con las medidas de seguridad que corresponden, con la mascarilla bien puesta, ¿sí? Y que hoy en día uno va por cualquier lado y no es tan así. Que usan la mascarilla abajo, la mascarilla está sucia, que tienen de adorno el termómetro. Por lo tanto, otra vez, la recomendación ahí es la apariencia de generar una buena impresión a la primera. Tercera recomendación, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es súper importante. Dicen ahí algunos expertos que es 2/3 del mensaje. ¿Qué es lo que dice nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los mensajes positivos? Si la cara está relajada, si la sonrisa es natural, ¿cierto? Si la sonrisa es agradable. Ahora es difícil con la mascarilla.
el hecho de tener contacto visual, escuchar, tener una actitud de escuchar al otro y no de, ay, que termine pronto para irme. El movimiento, el hecho de los brazos cruzados, el de estar echado. ¿Qué otros mensajes ustedes creen que son positivos? El tono de voz también es un mensaje positivo. El tono de voz. Ahí está en una de las siguientes diapositivas. El tono de voz es muy importante, especialmente cuando en las llamadas telefónicas, ¿cierto? Donde no hay mensaje corporal. El tono de voz es fundamental ahí. ¿Qué otra cosa puede ser positiva? Al contrario, los mensajes negativos es una cara rígida, nerviosa, tensa, ¿cierto? Donde no hay ninguna sonrisa. O al contrario, esta sonrisa totalmente forzada, obligada. Y eso se nota al tiro cuando alguien está riendo obligado. Cuando evita mirar a los ojos. Cuando mira al piso. O cuando, peor aún, cuando ahora sucede mucho, que están pendientes, te demuestran que te están escuchando, pero en realidad están pendientes del celular, están chateando. Entonces uno está hablando y la otra persona está en el chat, está whatsappeando. Es muy común ver eso hoy en día. Cuando alguien llega así como apurado, como diciéndome ya, apúrate porque tengo que hacer otra cosa. Y me atienden apurado. Todos esos son mensajes negativos. Y que tienen que ver con la comunicación corporal, ¿cierto? La comunicación no verbal. Donde tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con las personas que son introvertidas, tener más gestos para tener una buena comunicación no verbal. Aquellos que son extrovertidos, ¿cierto? Sonrisa, ¿cierto? Podemos usar mascarillas con sonrisa, mascarillas graciosas. Los que cuidan la apariencia, ¿cierto? Tener menos contacto físico. Las personas sordas, la distancia interpersonal. Hacer gestos, señas, mano al corazón, reverencia. Y no es fácil, no es fácil. Entonces, la comunicación no verbal en tiempos de COVID son súper importantes tenerla en cuenta. Y es comunicación, es parte de la comunicación. Tenemos que tenerla ahí considerada. Hay veces que se ve precisamente todo este tema de señalética, que es muy... que la que entrega la Asociación Chilena de Seguridad, muy seria, pero quizás podemos también utilizarla a nuestro favor con nuestra gráfica de la empresa. En este caso, la cervecería Kuzman ocupa parte de su gráfica para el uso obligatorio de la mascarilla, para mantener a los niños cerca del grupo, de preferir pagar con tarjeta o transferencia bancaria para evitar el efectivo.
Y esas son señaléticas que han estado utilizando ellos. Es una idea, ¿cierto? Donde podemos utilizar también este tipo de comunicación como estrategia. Bueno, ahí está lo que señalaban recién. El sonido de la voz, el tono de la voz, o la manera que se dice algo. Es diferente cuando alguien tiene una voz enojona, alargada, como fome, con demasiadas muletillas. Me puedo incluir ahí. En el curso de mi hijo hay una profesora que tiene una muletilla que es el no cierto. En un minuto decía casi 100 veces no cierto. Eso también tenemos que aprenderlo y tenemos que escuchar recomendaciones de otros. Tener una actitud positiva al usar el teléfono con nuestra voz, ¿cierto? Ya que no se ocupa el lenguaje corporal y estamos utilizando solo la voz, estamos poniendo toda la empresa a través de un teléfono. Y si no se tiene buena información, si se habla mal, si el tono es el incorrecto, es un tono enojado, no concentrado con lo que se está escuchando, todo mal. Tenemos que, para ser un buen anfitrión, tenemos que identificar las necesidades de nuestros clientes. Por eso estaba el mapa de empatía en las clases número 2. Para saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, si están satisfechos o no. Por eso estaba el paso de testear, de tomar retroalimentación. Porque las personas necesitan este tipo de cosas. El sentirse bien recibido. Cuando yo voy a un restaurante, ¿cierto? Y paso y me siento y no hay nadie que me dé un buenos días, un buenas tardes, que necesita, qué es lo que se va a servir, sino que al contrario, pasan los garzones de un lado para otro y me ignoran. Que cuando me dicen, los vamos a pausar a buscar a las 8, sea a las 8. Y eso es parte de la comunicación también, porque si sé que voy atrasado y tengo su teléfono, la llamo por teléfono, lo llamo por teléfono y le digo, señor Andrea, yo sé que tenemos que pasarla a buscar a las 8, sin embargo nos hemos encontrado con un accidente o tenemos un taco que nos ha perjudicado, vamos a llegar 20 minutos atrasados para que no se preocupe y la otra persona lo puede recibir de buena manera. Oh, gracias, así no bajo de la habitación tan pronto, gracias por avisar. Detalles, son detalles. Avisarle que tiene que usar bloqueador. En los detalles, marca la diferencia, para que se sienta cómodo. Que lata ir a algún tour y que nadie le haya dicho a una señora que no vaya con taco, porque pasa. Y que uno dice, ¿cómo se le ocurre ir con taco si es de cachativa? No, no es de cachativa. Está fuera de su entorno habitual. No sabe cómo es. Quizás se lo imaginaba de otra manera. Tenía distinta expectativa. Y un mensaje, decirle que tiene que usar zapatos cómodos, no taco, quizás acusó recibo y lo hace. Y eso va a marcar la diferencia en su experiencia. La necesidad de un servicio ordenado. Hay tantos lugares que uno va que uno se da cuenta con que no son ordenados.
entender que uno va por alguna situación especial, que quiere ser comprendido. Hay mucha gente que viaja ahora, que he visto, especialmente los adultos mayores, que cuando fallece su esposo, fallece algún familiar, viajan como para que se relajen, los mandan los hijos. Y ellos solamente quieren ser escuchados. Quieren contar su historia. La gente necesita ser apreciados, ser reconocidos o recordados. Hay mucho guía, mucho guía que uno termina siendo casi un amigo y les pasan el Instagram, el Facebook, y resulta que después nunca aceptan las solicitudes, no responden. Entonces, ¿para qué? Ahí está el después. Después del viaje, cuando uno es memorable. Al final termina uno reconociendo de que, para la venta todo bien, pero postventa, nada. La gente quiere ser reconocida, que ser apreciada, de las cosas que dicen, se le tomen atención. Por eso tiene tanto éxito en las redes sociales. ¿Se han dado cuenta? De que la gente o nosotros mismos publicamos y estamos ahí ansiosos a que la gente ponga algo, ponga un like, ponga algún comentario. Y si no lo hacen, nos preocupamos. ¿Lo habré publicado bien? ¿No lo habré publicado nada? ¿Por qué la gente no pone like? Por el tan ansiado like. Por eso le va tan bien a las redes sociales. Porque la gente necesita ser apreciado, ser reconocido. Tienen necesidad de respeto. Algo que hoy en día se ha perdido mucho. El respeto por el otro. El respeto por respetar tu idea, tu opinión, tu creencia, tu ideología. Y eso se ha perdido bastante. Pero nosotros en turismo tenemos que, no solamente en turismo, sino que en todo ámbito de cosas, tenemos que respetar. Saber escuchar. Saber escuchar. Ahí hay una regla, no sé si la han visto en otra oportunidad, la regla del 80-20. 80, escuchar. 20, hablar. No aplican las clases, por si acaso. 80 es escuchar a nuestro cliente, qué es lo que dice, y de ahí sacar lo que nos quiere decir. Para eso tenemos que concentrarnos en qué es lo que nos quiere decir la otra persona. ¿Qué es lo que nos quiere señalar? Y así vamos conociendo también al usuario. ¿80-20? 80% escuchar, el 20% hablar. Y esas 20% es la idea de hacer preguntas para que siga hablando. ¿Cuáles son los conceptos claves que hay que tener en cuenta para comunicar en cuanto a la repartura? Confianza en el consumidor, lo hemos dicho ya en las 3 clases. Confianza, confianza, confianza. Tenemos que darle confianza al consumidor. Hoy en día no está siendo respetado los protocolos. Tenemos cambio en los hábitos de consumo. Estamos consumiendo de una manera diferente.
tenemos que conocerlo. Tenemos que implementar, pero además de implementar los protocolos, tenemos que controlarlos. De manera, no solamente yo de manera individual, sino que con mis compañeros, mi empresa, de manera interna, mis proveedores, todos. Y hoy en día no está pasando, están usando la mascarilla abajo, la gente no está haciendo el distanciamiento que corresponde, hay desconfianza, y desconfianza en todo ámbito. Tenemos ahí el gobierno que se sacan fotos sin mascarilla, se multa y se vuelve a cometer el mismo error. Y no solamente de gobierno, sino que por el otro lado, se nos cambia de fase para no viajar, viajes interregionales, y se hacen viajes interregionales, y luego se asume. Entonces, eso no ayuda a reactivar, a salir adelante. Hay que tener el plan de control de acceso y contacto con los clientes. Pero además, ya este punto es súper relevante también, y no sé si ustedes lo están haciendo, ojalá que sí, es qué estrategia de difusión están realizando respecto a las medidas de prevención. Si ya lo están comunicando, no lo están haciendo. Si no lo están haciendo, ¿por qué deberían estar haciéndolo? Deberían estar informando en sus páginas web, en sus redes sociales, que están implementando protocolos, porque esto es parte de la comunicación, es parte del mensaje que tiene que llegar a los receptores. Y que no sea a último momento. Tener comunicación permanente con los colaboradores. Tener comunicación con los empleados de manera interna. Alguien que esté controlando ahí las redes sociales de la gente. Porque la gente está publicando y ahí uno puede ver claramente que están las fotos, no sé, en una fiesta, sin las medidas de protección. Por lo tanto, esa persona puede ser alguien que nos pueda contagiar, alguien que pueda matarnos. Entonces, también hay que establecer esa estrategia de comunicación interna para indicar los protocolos, cuáles van a ser, y, no solamente en el trabajo, sino que también afuera. Y ahí hay un tema de costo importante también. Comentarios. La señora Silvia, la señora Sandra, Paula, la señora Idalia, no lo he escuchado, don Braulio, don Gerardo. De mi parte, todo bien. ¿Sí? Perfecto, entendible. Yo me recuerdo mi antiguo trabajo, porque trabajé en turismo en Francia y usamos también el método SONCAS, que es también muy importante en el sentido de reconocer el cliente que tenemos enfrente, para justamente como Esther habla mucho de eso, de los errores que puede pasar con los clientes cuando los recibimos, de la expectativa que el cliente podía tener de no recibirlo, porque por mala información o no sé qué. La método SONCAS es muy importante, porque te da
caracteriza a los clientes en diferentes aspectos, como de la seguridad, familiar, aventurero, todo eso que permite también y empezar ¿cómo se dice? Con preguntas muy abiertas para dejarlo hablar, y después empezamos como un embudo, así se dice, ¿cierto? Sí, embudo. Con la pregunta más y más específica, donde al final el cliente responde para sí o no. Y eso en realidad es porque estamos al final conocemos al cliente, como que estamos al final del descubrimiento y sabemos con todo lo que él habló que queremos ofrecer al cliente. Eso me recuerdo en las ventas de los viajes, en este sentido. Gracias, Sandra. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Porque ahora los voy a invitar a jugar. A ver, por eso quiero ver si es que hay algún comentario. ¿No? Ya. Entonces, aquí. Aquí voy a, de cierta manera, voy a pillar a los que no están. ¿Ah? Vamos a partir por José Miguel, que es el primero que tengo acá en la lista. José Miguel, ¿está por ahí usted? Sí, señor, acá ya. estoy. Mire, ustedes ven la ruleta, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a hacer girar esta ruleta y va a aparecer una pregunta. Y ahí, considerando lo que hemos visto en clase y respecto a la hospitalidad, ¿usted qué haría? ¿Ya? Ok. Vamos. José Miguel, ¿te das cuenta que un trabajador es sospechoso y lo ha mantenido en silencio y complicidad con sus compañeros? ¿Qué hace? Sospechoso de COVID. De COVID. Ah. O sea, bueno, hay que seguir un protocolo. Digamos, el protocolo dice claramente que esa persona hay que llevarla a un servicio, que tiene que ir a un servicio, ¿cómo se llama? De salud, hacer todo el protocolo con respecto a las otras personas que están, a los otros colaboradores, ¿ya? Y también implementar nuevamente todo el tema de capacitación a los trabajadores para que esto no vuelva a ocurrir. Ya. Y ahí yo creo que también faltaría un tema de espérate, y el mejorar. tema de complicidad, o sea, respecto de lo que dice que es silencio, ¿cierto? Bueno, ahí hay se hizo una pregunta en una prueba que tuvimos en el curso, durante el curso. Ahí hay una cuestión compleja, porque en el fondo la ley faculta a la empresa a prescindir de los servicios de esta persona, porque en el fondo él está incurriendo en algo, digamos, bastante complicado, que es no avisar, digamos, que está con la enfermedad. Sí, pues un riesgo para la población. Es un riesgo para la población, un riesgo para los clientes, para los turistas en este caso, es un riesgo para los otros colaboradores, o sea, es un tremendo riesgo esta persona, y obviamente para la comunidad. Entonces, claro, uno tiene todos los elementos para poder prescindir de los servicios de esta persona. Claro. Y ahí yo creo que también hay que mejorar los canales de comunicación. ¿Ah? Porque si lo mantuvieron en complicidad es por algo. Es justamente eso. En el fondo es mejorar en el fondo el tema de la capacitación. La comunicación interna. Y la comunicación interna respecto de qué es lo que significa la enfermedad y cómo nos afecta, etcétera, etcétera, para que no existan este tipo de complicidades al esconder a una persona que es sospechosa de coronavirus. Exacto. Muy bien. Gracias, José Miguel. Vamos a ir ahora con la segunda que tengo en lista. Es Andrea Ramos. ¿Estará por ahí?
Hola, sí, estoy Hola. aquí. Hola, Andrea. Vamos a hacer girar la ruleta. A ver, ¿qué te toca a ti? Si un cliente llega con temperatura, ¿qué debemos hacer? Si un cliente llega con temperatura, también hay que realizar los protocolos de COVID, hacer, ¿qué se llama? Y revisar los datos que tenemos, que se le pide al cliente antes de realizar una compra. Porque nosotros, ¿qué se llama? El protocolo COVID se hace llenar una ficha donde ellos tienen que declarar si han estado en contacto antes con una persona o todos esos datos de la ficha COVID. Ya. Entonces, cuando llega alguien con temperatura, claramente no podemos, ¿cierto?, prestar el servicio y explicarle Sí, no se puede. que no se puede y que en definitiva es para cuidarlo a él, cuidar su familia, cuidar al entorno, cuidar a la ciudadanía, ¿cierto? De la manera más cordial posible para que no se sienta... no se sienta mal tampoco. No se sienta mal, exacto. Ya. Muchas gracias, Andrea. Angélica, ¿estará por ahí? Angélica Aguilar. Profe. ¿Aló? Sí, Angélica. Ya. Sí, aquí estoy. Le escucho. Vamos a hacer girar la ruleta entonces, a ver. Ah, mira, esto es interesante. Angélica, ¿qué debemos hacer si el aforo, por ejemplo, es 10 y llegan 11? Ya, es que ahí me pilló también, profe. El aforo es la cantidad de personas. La cantidad de personas que están permitidas estar en un lugar. Yo me rijo por el protocolo y dejo a uno afuera. Ya. Así directamente, ¿no? O sea, ¿Y qué le diría a ese uno? que justamente por reglas del protocolo no lo puedo aceptar y que se inscriba para el próximo tour o que lo puedo reenviar a otra institución, a otro, ¿cómo se llama? Empresa que presta un servicio, pero no, ya, así. O sea, yo lo diría directamente, que no puedo por el protocolo aceptarlo. Claro. Ahora, ¿qué piensa el resto? Si hay alguien que quiere aportar, muy bienvenido sea, ahí hacemos aprendizaje colaborativo. Echarle como la culpa al protocolo, ¿no? Es que debería estar escrito. ¿El aforo máximo, dice usted? Claro. Tiene ¿Ya? que tener escrito en un letrero el aforo máximo. Entonces... Claro, pero usted sabe que somos chilenos. El mercado es chileno. Lo que pasa es que esa persona que llega no va a saber cuántas personas hay dentro de un local, por ejemplo. Entonces explicarles que se cumplió el aforo máximo, como son 2, y yo creo que llegan esas 2 personas juntas, quizás pasar el caso, no dejar a uno afuera y a otro adentro. Claro, yo lo veo como que el protocolo no, es que el protocolo no lo permite. Es como frío, ¿o no? Claro, por eso mismo, pero si bien tenemos un aforo máximo, explicar la situación de que nosotros no está permitido más de ciertas personas y si el aforo es 10 y con ellas son 11, bueno, se van 9 y ellos 2 traspasarlos quizás a una siguiente excursión o darle no sé, tratar de evitar que se sientan mal, pero darle la solución de que pueden hacerlo quizás más tarde, o esperar si es que se baja una persona, por ejemplo, y explicarles que todas estas excursiones, en mi caso, se hacen vía reservas. Entonces no pueden llegar, entonces se puede cambiar, sí, a los 2 quizás para una reserva al día siguiente. Sí, ahí yo creo también, además de lo que dice usted, se puede aplicar a la emocionalidad, que estas son
acciones que se hacen para cuidarnos todos. Entonces, alguien no va a estar en contra de aquello, de que no nos queremos cuidar. En cambio, el protocolo es como algo escrito, estructurado, como que, entonces cambiemos el protocolo. Como que hay veces cuando dicen, no, que la norma, así lo dice la norma. Entonces, uno como que tiende a decir, harto mala la norma, po. Entonces, en cambio, si uno va por la emocionalidad de lo que está ocurriendo, que es para cuidarlos y cuidarnos, como que tenemos menos espacio para que se molesten, digamos. Vamos a ver a Braulio Ponce. ¿Estará por ahí, Braulio? Sí, estoy por aquí. Ya, a ver. ¿Qué le toca a usted? ¿Cómo deberían ser los primeros contactos con nuestros clientes, nuestros primeros clientes, en situación de COVID? En situación de COVID. Bueno, ahí la pregunta es un poco abierta porque sí. Se puede dar un contacto vía internet o vía telefónica, ¿cierto? Pero con el contacto en persona generalmente es con todo lo que corresponde dentro del protocolo propio de uno como empresa. Digamos, primero midiendo temperatura, la utilización de mascarillas, el lavado de manos, si es que no hay agua potable y jabón, el uso de alcohol gel, y todo eso para hacer el primer contacto, digamos, de forma personal. Claro. Claro, y ahí también, bien lo menciona usted, y que no lo había visto, pero sí, yo creo que si es que ustedes tienen ya clientes ya fidelizados o algún lugar como más cercano, igual sería importante ya ir generando lazos, enviar mensajes de que se están preparando para la reapertura, que están esperando que sea lo más pronto posible, como tener ya los primeros contactos y que no nos olvidamos que han pasado, no sé, ya tantos meses y no hemos emitido ningún mensaje de parte de nuestra empresa. Como que se vayan enterando de en qué estamos. Correcto. Justamente también eso se da ahí en redes sociales, páginas web también. Claro. De ir informando a los clientes que se está volviendo a operar con todas las medidas. Exacto. Para dar confianza en este escenario de incertidumbre que es gigantesco. Justamente. Acá tengo a Paula. Sí. A ver. A ver, acá. ¿Qué haría usted si el cliente o niño dejan sus mascarillas tiradas por nuestro establecimiento? Bueno, nosotros tenemos listos los protocolos, aunque dadas las noticias de hoy día queda todo suspendido. Pero según MinSal no pueden estar y existe una señalética al respecto, de que tienen que guardarla ellos, tanto los trabajadores como los pasajeros, tienen que guardarlos en una bolsita. Normalmente eso se dice al inicio en la llegada ya, y ya lo tendrían claro, pero claro, los niños son siempre los niños y los papás un poco dejan de que uno les explique mejor a los niños que ellos, porque están de vacaciones, ¿no es cierto? Les diría amorosamente, como me ha pasado en tiendas como persona, que por favor, para todos, la seguridad de todos, es conveniente siempre guardar las mascarillas en una bolsita, y si son desechables hay tachos cerrados donde las pueden depositar. Claro. O si no, iría con guantes a recogerla yo misma y dejarla en el tacho y tratar de conversar con ellos que debemos cuidarnos todos y por el bien de ellos mismos, en el fondo, tener esta precaución. Claro. Ahí tiene que...
Sí, me pasó en un restaurante anteayer, que fue como, claro, yo estaba como cliente, ¿cómo le voy a decir yo a las otras personas que no lo dejen ahí? Pero a mí me dio como un poco de nervios, porque yo sí soy súper cuidadosa para con los demás, que es en el fondo la mascarilla. Yo creo que ese es el concepto de uno estar protegiendo a la otra persona, más que uno protegiéndose de las demás personas. Claro. Excelente. Bueno, hay algunas personas, y que lo hemos visto incluso en las noticias, de que lo han tomado de mala manera, ¿cierto? Una vendedora con un minero que no utilizaba mascarilla y que se enfada. Pero hay que tener el tacto y el tino de poder decirles quizás a los papás que tengan mayor precaución, ¿cierto? Y en el caso de poder hablar con los niños, también hay técnicas para hablar con los niños, donde tratar de bajar, no hablarles desde arriba hacia abajo, sino que agacharse un poco y poder hablar a su misma altura para que nos puedan entender, y no como una especie de autoridad, sino que alguien como más igual. Pero siempre... sí, eso lo he hecho instintivamente, no sabía que era una técnica, pero lo he hecho instintivamente, como siempre agacharme y ser más amorosa, como en otro tono. Efectivamente, porque cuando uno se para del frente de un niño, ¿cierto? El niño hay que posicionarse como niño, ¿cierto? Estamos mirando hacia arriba a un adulto gigantesco. Entonces el hecho de agacharse, ya estamos a la altura y podemos mirarlo de frente a los ojos. Entonces mejora obviamente este proceso comunicativo. Sí. Y el tono de voz y todo esto lo que hemos estado viendo. Sí. Excelente, Paula, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? Eduardo, ¿estará por ahí Eduardo? Hola, profe. Eduardo, a ver, ¿qué te toca a ti? Bien abierta la pregunta. ¿Qué deberíamos hacer para darle más confianza a nuestros clientes? Y ahí puedo dejar micrófono abierto también para todos. Ahí nos ayudamos todos. O sea, en temas de pandemia, respetar protocolos, tener protocolos bien establecidos y llevarlos a cabo de la manera más efectiva. Claro. Y viendo que cada unidad de nuestra empresa también los cumpla. Yo creo que hoy en día eso es lo más importante, que una empresa demuestre que tiene protocolos, que tiene un compromiso con la salud de las personas y también con el autocuidado. Claro. Y claro, como dices tú, que se cumplen, y que cada uno lo tiene internalizado. ¿Qué otro consejo darían ustedes? Abierto el micrófono para todos. Pues seguridad al pasajero. Eso es lo que, si nosotros le vendemos seguridad, confianza, confort, él va obviamente a reservar el servicio con nosotros. Claro. Pues en cuanto a protocolos estrictos de COVID, tenemos mascarilla, qué sé yo, alcohol gel, guantes, y todos los formularios de trazabilidad, y todo eso le va a dar mayor confianza para que compre el producto. Eso. Exacto. Bien, gracias. ¿Alguien más? Pero yo creo también que es importante que el pasajero nos vea cumpliendo esas medidas de seguridad. O sea, uno cuando genera una reserva, explica que se cuentan con los protocolos, etcétera, pero también que nos vea cumplir esos protocolos en el sitio. Y yo creo que eso también le da más confianza al pasajero, que no se queda solamente en el papel, sino que ve que no sé, se sanitizan los vehículos, que se lleva mascarilla, que se lleva guantes, etcétera, cosa de hacer su viaje más seguro. Claro. Claro. Y ahora, bueno, me hizo acordar de que uno tiene que dar el ejemplo.
¿cierto? Y es lo que está pasando quizás en Europa con el tema de la vacuna, con tanta incertidumbre de que si la vacuna es buena, no es buena, si sirve, no sirve. Ahí los presidentes están vacunando precisamente para darle confianza a la ciudadanía de que lo haga. Lo sí, único, hacer lo con el ejemplo. único, lo único malo es que a veces nadie cree en los presidentes, por eso. Por eso los mandan a vacunar. Claro. A ver, ¿a quién más? La señora Idalia. ¿Estará por ahí la señora Idalia? Parece que no. ¿Mike? La ruleta rusa. Ya, profe, dale. A ver. Soy yo. Dale. Ya. Insisto, mercado chileno. ¿Qué hacer si el cliente tiene 37.9 en vez de 37.8? ¿Qué es lo exigido? Obviamente tomar ya un resguardo porque este cliente está pasado de la norma que está escrita en los protocolos, que es 37.8, y llamar al consultorio, a la posta, para que ya se tomen medidas en el caso y ver con quién estuvo esta persona. Ya. Miren, el otro día a mí... ¿Ah? Perdón, yo creo que también por 0.1 grado, que también es importante preguntar a la persona si tiene otros síntomas, problemas respiratorios, si tiene tos, si tiene dolor de cabeza, no solo la fiebre, porque puede pasar también que yo creo en este momento como un caliento, como puede ser también no siempre el COVID. Y también yo escuché que hay posibilidad para estar seguro, porque como estamos tomando la temperatura con aparatos infrarrojos, que no son a 100% fiables, que en este caso es posible tener por emergencia o por estar seguro de mercurio, que obviamente que está desinfectado y todo eso. Eso una persona del CESFAM me dijo, entonces ahí podré estar también más seguro si realmente es 37 más de 0.8 o si al final se baja a 37.5. Claro, bueno, es una línea muy delgada, donde hay varios elementos, porque por un lado quizás estamos diciendo que somos exigentes en los protocolos, por lo tanto, si somos exigentes, debiéramos detenerlo. Ahora, pero también estas clases son de hospitalidad, entonces, no hacerlo sentir como bicho raro, que es lo que sucedió en un inicio de la pandemia, que las personas que tenían COVID prácticamente tenían lo peor, digamos. Sin embargo, sí tengo que hacer poner en la mesa algunos elementos. Bueno, yo fui sospechoso de COVID, precisamente porque tenía alta temperatura. Y me hice el PCR, me aislé en mi casa, y eso me hice un propio laboratorio yo mismo, me autoexaminé y si me tomaba la temperatura en la frente, tenía una temperatura. Si la tenía en el cuello, en la yugular, tenía otra temperatura. Y si tenía en las muñecas, tenía otra temperatura. Por lo tanto, también depende en qué parte del cuerpo se tome la temperatura. Y si uno está muy abrigado, si uno trae un polerón, una bufanda y se toma la temperatura ahí, le va a salir más alto. Por lo tanto, podemos ahí ocupar de que efectivamente nos puede llamar la atención, pero podemos, como dice su compañera, tomar otras variables. Si él considera o tiene otro síntoma,
para no llegar y descartarlo así a la primera y mandarlo de vuelta. Así que ahí yo fui bastante ahí molestoso con esa pregunta. Y por otro lado, la cultura del chileno que, si no pasa nada. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado también. Ya, y la última, porque ya estamos a punto de finalizar. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta por acá? Gerardo Farías, ¿puede ser? Para hacer la última. Sí, profe, aquí estoy. Ya. La última. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacer si un cliente necesita atención de primeros auxilios, como una respiración cardiopulmonar, y tiene COVID? Está difícil. Cagó nomás. Sí, yo creo que llamar inmediatamente a algún sistema de atención de salud que lo venga a auxiliar, porque, claro, ahí, por lo menos yo desconozco la atención de primer auxilio en términos de COVID para una persona, para yo poder entregarle a una persona. Creo que podría ser. Sí, bueno. Y esta pregunta tiene otra variable. Es que en ningún caso Claro. debiéramos tener a alguien con COVID. Y es porque fallamos, ¿cierto? Fallamos en el ingreso. Sí, correcto. O sea, o no nos enteramos nunca de que tuvo COVID, o fallamos en nuestros protocolos para que entrara. Pero, Profesor, pero si alguien asintomático. No lo vamos a ver. O es una persona que no tiene COVID, ¿cómo saberlo también? Claro. Complejo, complejo. Y esas cositas las vamos a ver en la próxima clase también. Así que están cordialmente invitados para la clase del día miércoles y seguir conversando sobre hospitalidad en tiempos de COVID. Ya, chiquillos, muchas gracias por la participación. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Gracias, chao. profesor. Muy buena la clase. Buenas noches o buenas Chao. tardes. Buenas Chao. tardes, noches. Gracias. Chao, chao.